Llevo 18 años manejando trailers por todo México. He recorrido cada carretera, cada autopista, cada camino rural de este país. Conozco las rutas como la palma de mi mano. Sé dónde hay baches, dónde están los retenes, donde venden la mejor comida. Pero hay un tramo de carretera que nunca voy a olvidar y que evito cada vez que puedo. Me llamo Roberto, tengo 46 años, manejo un Kenworth del 2015 y lo que vi en la carretera federal 45 entre Torreón y Saltillo me persigue hasta el día de hoy. Era febrero del 2023, cerca de las 2 de la mañana. Llevaba carga de electrodomésticos desde Monterrey hacia Chihuahua. Había salido tarde por un retraso en la carga, así que estaba manejando de noche para recuperar tiempo. La carretera estaba completamente vacía, no me había cruzado con ningún vehículo en más de una hora. Solo yo, mi tráiler, y la oscuridad del desierto a ambos lados. A la altura del kilómetro 120, vi algo extraño. Había un auto detenido en la banquina derecha. Un Nissan Sentra gris. Las luces estaban encendidas, las puertas cerradas. No había señales de accidente. Simplemente estaba ahí, detenido. Reduje la velocidad pero no me detuve completamente. Pensé que tal vez el conductor había ido a orinar al desierto o algo así. Seguí manejando. 5 kilómetros adelante, vi otro auto. Esta vez era una camioneta Toyota blanca. También detenida en la banquina, con las luces encendidas, puertas cerradas. Nadie alrededor. Empecé a sentirme incómodo. ¿Dos vehículos abandonados en el mismo tramo? Tal vez había sido un operativo de la policía o del ejército y habían detenido a los conductores. Pero no había patrullas, no había soldados, no había nada. 3 kilómetros más adelante, otro auto. Un Volkswagen Jetta negro. Misma situación. Luces encendidas, puertas cerradas, completamente vacío. Ahora sí estaba asustado. Agarré mi radio CB para contactar a otros traileros. Aquí Roberto en el 45 Norte, kilómetro 128. ¿Alguien sabe qué está pasando? Hay como 5 autos abandonados en la ruta. Silencio. Nadie respondió. Seguí manejando, ahora más despacio, con todos mis sentidos alertas. Y seguían apareciendo. Cada pocos kilómetros, otro auto abandonado. Algunos eran autos familiares, otros camionetas, uno era un taxi. Todos con las luces encendidas, todos aparentemente en perfectas condiciones, todos completamente vacíos. Conté 17 vehículos en un tramo de 40 kilómetros. En el vehículo número 18 decidí detenerme. Era una camioneta Ford roja. Me estacioné delante de ella, dejé mi tráiler con las luces encendidas y bajé con mi linterna. Me acerqué con cuidado. Las puertas estaban cerradas pero no con seguro. Abrí la puerta del conductor. El motor estaba apagado pero todavía tibio. En el asiento había un celular, una cartera con identificación y dinero, una bolsa de papas fritas a medio comer. Como si el conductor hubiera salido hace 5 minutos con la intención de volver. Revisé la identificación. Era de un hombre de 32 años de Saltillo. Abrí la guantera. Había documentos del vehículo, todo en orden. Revisé el asiento trasero. Había una silla de bebé vacía. Una pañalera. Juguetes. Mi sangre se heló. Había un bebé en este vehículo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban todos? Saqué mi celular para llamar al 066. No tenía señal. Volví a mi tráiler y seguí manejando, ahora completamente aterrado. Pasé otros 6 vehículos abandonados antes de llegar finalmente a una zona con señal. Llamé inmediatamente a la Policía Federal.
Les expliqué todo. La operadora me dijo que enviaban unidades a revisar. Al día siguiente, llamé para preguntar qué habían encontrado. Me dijeron que cuando las patrullas llegaron, no había ningún vehículo abandonado en esa carretera. Revisaron todo el tramo que yo había reportado. No había nada. Les insistí que yo había visto 23 vehículos, que había tocado uno de ellos, que había visto la identificación. Me dijeron que tal vez había estado muy cansado, que tal vez había alucinado. Pero yo sé lo que vi. Y no fui el único. Investigando después, encontré reportes en foros de traileros de situaciones similares en ese mismo tramo. Autos que aparecen y desaparecen. Gente que se esfuma. Nadie tiene explicaciones. Ahora tomo la ruta alterna, aunque me tome 2 horas más. Prefiero eso a volver a ver esos autos fantasma. Manejo trailers en Colombia desde hace 12 años. Principalmente hago la ruta entre Bogotá y Cali, subiendo y bajando por las montañas de la cordillera. Es una ruta pesada, con muchas curvas, pero es lo que sé hacer. Soy Héctor, tengo 39 años, y lo que me pasó en la vía Bogotá-Girardot hace 8 meses me tiene sin poder dormir bien. Era un domingo de abril, como las 6 de la tarde. Bajaba de Bogotá hacia Girardot con carga de materiales de construcción. El clima estaba feo, llovía fuerte y había mucha niebla. La visibilidad era malísima. Iba despacio, a unos 40 kilómetros por hora, con las luces encendidas y concentrado en no salirme de la vía. A la altura del kilómetro 80, vi una figura en la banquina. Era un hombre haciendo señas para que me detuviera. Llevaba una chaqueta impermeable amarilla y una mochila. Normalmente no recojo a nadie, hay muchos riesgos en este trabajo. Pero estaba lloviendo torrencialmente y el tipo se veía desesperado. Algo en mí me dijo que parara. Detuve el tráiler y el hombre subió rápidamente. Estaba empapado. Muchas gracias, hermano, me dijo mientras se acomodaba en el asiento del copiloto. Llevo como 2 horas esperando que alguien pare. Era un tipo joven, tal vez de 25 años, delgado, con barba de varios días. ¿Para dónde vas?, le pregunté. Para Girardot, igual que usted. Empezamos a conversar. Me contó que era estudiante de ingeniería en Bogotá, que había ido a visitar a su familia en un pueblo cerca de la Mesa y que ahora volvía a la ciudad pero se había quedado sin plata para el bus. Historia común. Le creí. Parecía un buen muchacho. Me contó de sus estudios, de sus planes, de su novia. Conversamos durante unos 20 minutos mientras yo seguía manejando por esa carretera mojada y neblinosa. Y entonces, pasó algo rarísimo. Estábamos hablando normalmente y de repente él dejó de hablar a mitad de una frase. Me quedé esperando que continuara pero no dijo nada. Miré hacia el asiento del copiloto. Estaba vacío. El tipo había desaparecido. Completamente. Ya no estaba ahí. Frené de golpe en la banquina. Mis manos temblaban. ¿Qué acababa de pasar? Miré hacia atrás en la cabina. Nadie. Revisé todo. La puerta del copiloto estaba cerrada, con seguro desde adentro. No había forma de que alguien hubiera abierto esa puerta sin que yo lo notara. Y aunque la hubiera abierto, estábamos en movimiento. Si se hubiera tirado del tráiler en movimiento, yo lo habría escuchado, habría visto algo en los espejos. Salí del tráiler bajo la lluvia. Busqué alrededor. Nada. Nadie. Solo la carretera vacía y la lluvia cayendo. El asiento del copiloto donde él había estado sentado, estaba seco. Completamente seco. Como si nadie se hubiera sentado ahí. Pero yo había visto el agua goteando de su chaqueta cuando subió.
Había visto el charco que se formó en el piso. Ahora no había nada. Me subí de nuevo al tráiler, temblando, sin entender nada. Seguí manejando hasta Girardot en completo silencio. Cuando llegué, fui directo a una estación de policía. Les conté todo. Un oficial me miró con una expresión rara. ¿El kilómetro 80? Dijo. Sí, ¿por qué? Hace 3 años, un estudiante de ingeniería murió ahí. Accidente de bus. Se llamaba Andrés Maldonado. Tenía 25 años. Me mostró una foto del archivo. Era él. El mismo tipo que yo había recogido. Desde ese día, cada vez que paso por el kilómetro 80, veo su figura en la banquina, bajo la lluvia, haciendo señas. Pero ya no paro. Soy camionero de larga distancia en Argentina. Hago principalmente la ruta entre Buenos Aires y Mendoza, cruzando todo el país. Es un viaje largo, más de 1000 kilómetros, pero paga bien y me gusta la carretera. Me llamo Fernando, tengo 52 años, y llevo 30 años en este oficio. Creía que había visto de todo, hasta aquella noche en la Ruta Nacional 7. Era septiembre del año pasado, un jueves. Salí de Buenos Aires cerca de las 10 de la noche con carga de alimentos para Mendoza. La idea era manejar toda la noche y llegar por la mañana. La ruta estaba tranquila, apenas algunos autos y algún que otro camión. Yo iba escuchando radio, tomando mate, en mi rutina de siempre. Cerca de la 1 de la mañana, a la altura de Junín, noté algo en mi espejo retrovisor. Había un tráiler detrás de mí. No le di importancia, es normal encontrarse con otros camioneros. Pero después de unos minutos, noté algo extraño. El tráiler de atrás era exactamente igual al mío. Mismo modelo, mismo color, mismas calcomanías. Pensé que tal vez era de la misma empresa, aunque me pareció raro porque mi empresa solo tiene 3 camiones y yo sabía dónde estaban los otros 2. Seguí manejando. El tráiler de atrás mantenía siempre la misma distancia, como 50 metros. Ni se acercaba ni se alejaba. Pasaron 20 minutos así. Entonces miré de nuevo el espejo. Ahora había 2 tráilers detrás de mí. Ambos idénticos al mío. Mismo modelo, mismo color, misma distancia entre ellos. Empecé a sentirme incómodo. Intenté cambiar de velocidad para ver si me adelantaban. Reduje a 80 kilómetros por hora. Ellos también redujeron. Aceleré a 100. Ellos también aceleraron. Siempre manteniendo la misma distancia exacta. Miré de nuevo. Ahora eran 3 trailers. Todos idénticos. Todos en fila perfecta. Todos a la misma distancia. Agarré mi radio CB. Aquí Fernando en la ruta 7, kilómetro 230. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Intenté de nuevo. Nada. Cambié de canal. Silencio en todos. Miré el espejo lateral. 4 trailers ahora. Todos iguales. Todos siguiéndome en formación perfecta. El pánico empezó a apoderarse de mí. Aceleré al máximo, 120 kilómetros por hora. Ellos aceleraron igual. Frené bruscamente. Ellos frenaron al mismo tiempo, manteniendo siempre la misma distancia. Era como si estuvieran sincronizados, o como si fueran reflejos de alguna manera imposible. Miré de nuevo. 5 trailers. Luego 6. Luego 7. Seguían multiplicándose. Una fila interminable de camiones idénticos al mío, todos con las luces encendidas, todos moviéndose al unísono. Pero no podía ver a ningún conductor en las cabinas. Las cabinas parecían estar vacías, o llenas de oscuridad.
Decidí hacer algo desesperado. Vi una estación de servicio YPF adelante. Entré bruscamente, casi derrapando. Me estacioné de golpe y apagué el motor. Bajé corriendo y miré hacia la ruta. Los trailers pasaron de largo, uno tras otro, 7 camiones idénticos en fila perfecta. Pasaron frente a la estación y siguieron por la ruta hacia el oeste. No disminuyeron la velocidad. No se detuvieron. Simplemente siguieron, y siguieron, hasta desaparecer en la oscuridad. El encargado de la estación salió. «¿Está bien, amigo?» ¿Vio esos camiones?, le pregunté. «¿Cuáles camiones?» No pasó nadie. 7 trailers. Todos iguales. Acaban de pasar. Me miró preocupado. «Hermano, no pasó ningún camión en los últimos 20 minutos. Usted es el primero que llega». Revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación. En el video se veía mi tráiler llegando y estacionándose. Pero la ruta detrás de mí estaba completamente vacía. No había ningún otro vehículo. Los 7 trailers que yo había visto no aparecían en el video. Me quedé en esa estación hasta que amaneció. Solo entonces continué mi viaje. Llegué a Mendoza 6 horas tarde. Le conté a mi jefe lo que pasó. Me mandó a hacerme análisis de sangre, pensando que tal vez estaba consumiendo algo. Los análisis salieron perfectos. No hay explicación. Solo sé que cada vez que manejo de noche por la Ruta 7, tengo miedo de mirar el espejo retrovisor. Trabajo transportando mercadería por la costa peruana. Mi ruta principal es de Lima a Trujillo, siguiendo la carretera Panamericana Norte. Son casi 600 kilómetros que normalmente hago en unas 10 horas. Me llamo Miguel, tengo 41 años, y manejo un Volvo del 2018. Lo que me pasó hace 5 meses en esa carretera me tiene sin querer manejar de noche nunca más. Era octubre, un viernes por la noche. Había salido de Lima cerca de las 9 con carga de productos textiles para Trujillo. La Panamericana de noche es una carretera solitaria, atraviesa el desierto costero donde no hay nada más que arena y oscuridad. Me gusta manejar de noche porque hay menos tráfico, pero esa noche deseé haber esperado hasta la mañana. A la altura de Huacho, kilómetro 140 aproximadamente, vi a una mujer caminando por la banquina. Iba en la misma dirección que yo, hacia el norte. Llevaba un vestido blanco largo y el pelo suelto. No llevaba zapatos. Caminaba descalza por el borde de la carretera. Pensé que era raro, una mujer sola a esa hora en medio del desierto, pero no me detuve. Solo reduje un poco la velocidad al pasar junto a ella. Una hora después, a la altura de Barranca, vi a la misma mujer. Misma posición, caminando por la banquina hacia el norte. Mismo vestido blanco, mismo pelo suelto, descalza. Al principio pensé que era otra persona que se parecía. Pero cuando pasé junto a ella y la iluminé con mis luces, era ella. La misma cara. Los mismos rasgos. Imposible. Había manejado 100 kilómetros en una hora. No hay forma de que esa mujer hubiera caminado 100 kilómetros en una hora. Es físicamente imposible. Pero ahí estaba, caminando como si nada. Otra hora después, cerca de Casma, la vi de nuevo. Tercera vez. Misma mujer, misma ropa, misma posición. Ahora sí estaba completamente aterrado. Agarré mi celular y le tomé una foto cuando pasé junto a ella. La foto salió borrosa, solo se veía una mancha blanca. Pero yo la había visto claramente. La cuarta vez fue cerca de Chimbote. 4 horas de viaje, 400 kilómetros, y ahí estaba ella de nuevo. Caminando. Interminable.
Esta vez decidí detenerme. Estacioné el tráiler en la banquina, unos metros adelante de donde ella estaba. La vi acercándose por el espejo. Caminaba lentamente, sin prisa. Su cara no tenía expresión. Sus ojos miraban fijo hacia adelante. Cuando estuvo a la altura de mi ventanilla, se detuvo. Giró su cabeza y me miró directamente. Sus ojos eran completamente negros, sin pupila, sin iris. Solo negro. Abrió la boca como para hablar, pero no salió sonido. Solo un silencio absoluto. Y entonces, simplemente desapareció. Se desvaneció como humo. Arranqué inmediatamente y manejé sin parar hasta llegar a Trujillo. No volví a verla esa noche. Pero cuando llegué y descargué, le conté al encargado del depósito. Se puso pálido. ¿Vestido blanco? ¿Descalza? Sí, la conoce. Todos los camioneros de esta ruta la han visto. Es la mujer de la Panamericana. Nadie sabe quién es, pero aparece cada cierto tiempo. Dicen que fue una mujer que murió atropellada hace años y que sigue caminando, buscando llegar a su destino. Ahora solo manejo de día por esa carretera. Y cuando tengo que manejar de noche, evito mirar la banquina. Manejo camiones por Chile desde hace 20 años. Principalmente la ruta entre Santiago y Puerto Montt, bajando por la carretera 5 Sur. Es una ruta larga pero hermosa, atraviesa todo tipo de paisajes. Me llamo Rodrigo, tengo 47 años, y lo que me pasó hace un año cerca de Temuco es algo que no puedo explicar de ninguna forma lógica. Era marzo del 2023, un martes. Bajaba desde Santiago con carga de muebles para Puerto Montt. Era un viaje largo, como 1000 kilómetros, así que había salido temprano por la mañana. Alrededor de las 7 de la tarde, estaba llegando a la región de la Araucanía, cerca de Temuco. Había manejado casi todo el día y tenía hambre. Decidí buscar un lugar para comer. Vi una salida de la carretera que indicaba Pueblo San Martín, 5 kilómetros. No recordaba haber visto ese pueblo en viajes anteriores, pero pensé que tal vez era un pueblo pequeño que simplemente no había notado antes. Tomé la salida y seguí por un camino pavimentado que se adentraba entre árboles. Después de 5 kilómetros, llegué a un pueblo. Era pequeño, tal vez 30 o 40 casas. Tenía una plaza central con una iglesia, algunas tiendas, un restaurante. Todo se veía antiguo pero bien mantenido. Las casas eran de madera, pintadas de colores pastel. Había algunas personas caminando por las calles, principalmente personas mayores. Estacioné mi tráiler cerca de la plaza y bajé. El clima era fresco, típico de esa zona. Había un restaurante con un letrero que decía comidas caseras. Entré. Adentro había como 6 mesas. Solo 2 estaban ocupadas. Una señora mayor me atendió. Me ofreció el menú del día, cazuela de vacuno y pan amasado. Acepté. La comida estaba deliciosa, de las mejores cazuelas que he probado. Mientras comía, noté algo raro. Todo en el restaurante parecía ser de otra época. La decoración, los muebles, incluso la señora que me atendía, todo tenía un aire de los años 70 u 80. No había televisión moderna, no había ningún aparato electrónico visible. Le pregunté a la señora si tenía wifi. Me miró confundida. ¿Wifi? No sé qué es eso, mijito. Terminé de comer, pagué con efectivo, y salí. Quería estirar las piernas un poco antes de seguir manejando. Caminé por la plaza. La gente me miraba pero nadie hablaba. Todos se veían apagados. Como si no tuvieran energía. Pasé por la iglesia. Tenía una placa que decía Iglesia San Martín,
fundada en 1952. Tomé algunas fotos con mi celular. Después de unos 20 minutos, volví a mi tráiler y continué mi viaje. Salí del pueblo por el mismo camino y regresé a la carretera 5 Sur. Seguí hacia Puerto Montt sin problemas. Llegué a mi destino al día siguiente por la mañana, descargué y empecé el viaje de regreso a Santiago. En el camino de regreso, decidí parar de nuevo en ese pueblo. La comida había estado muy buena y quería comprar pan amasado para llevar. Busqué la salida que decía Pueblo San Martín. No la encontré. Pasé por la zona donde recordaba que estaba, pero no había ninguna salida. Pensé que me había confundido de lugar. Seguí buscando. Nada. Cuando llegué a Santiago, busqué en Google Maps. Busqué San Martín, región de la Araucanía. No apareció ningún pueblo con ese nombre en esa zona. Busqué en mapas físicos. Nada. Llamé a otros camioneros que hacen esa ruta. Ninguno conocía ningún pueblo llamado San Martín entre Santiago y Temuco. Revisé las fotos que había tomado en mi celular. Las fotos estaban ahí, mostraban la plaza, la iglesia, las casas. Pero cuando traté de compartirlas, los archivos aparecían como corruptos. No se podían abrir en ninguna otra aplicación. Solo yo podía verlas en la galería de mi teléfono. Un amigo que es ingeniero en sistemas revisó mi celular. Me dijo que las fotos tenían metadatos extraños, como si hubieran sido tomadas en 1972. Pero eso es imposible. Los celulares no existían en 1972. No sé qué fue ese pueblo. No sé si era real o si fue algún tipo de, no sé, viaje en el tiempo o dimensión paralela. Lo único que sé es que comí la mejor cazuela de mi vida en un lugar que aparentemente no existe. Y eso me perturba más de lo que puedo expresar. Soy trailero en Ecuador desde hace 15 años. Mi ruta principal es la troncal de la sierra, de Quito a Cuenca, subiendo y bajando por las montañas andinas. Es una carretera hermosa pero peligrosa, con muchas curvas cerradas y precipicios. Me llamo Carlos, tengo 43 años, y lo que me pasó hace 6 meses en esa carretera me dejó sin explicaciones. Era un viernes de junio, cerca de las 11 de la noche. Bajaba de Quito hacia Cuenca con carga de productos farmacéuticos. Había salido tarde por problemas con el papeleo de aduana y necesitaba llegar antes del amanecer. El tanque de combustible estaba bajando, me quedaban tal vez 50 kilómetros de autonomía. Empecé a preocuparme porque en esa zona de la sierra no hay muchas gasolineras, y menos abiertas de noche. Justo cuando el indicador marcaba reserva, vi un letrero iluminado a un lado de la carretera. Gasolinera El Trébol, abierto 24 horas, próxima salida. Sentí alivio inmediato. Tomé la salida, un camino de tierra que se adentraba a unos 200 metros desde la carretera principal. Llegué a una gasolinera antigua, de esas con bombas mecánicas viejas y un pequeño edificio con tienda. Había un solo empleado, un señor de unos 60 años con overol azul. Me saludó amablemente. Buenas noches, joven. ¿Cuánto le sirvo? Lleno, por favor. Diésel. Bajé de la cabina mientras él conectaba la manguera. La gasolinera se veía bien mantenida aunque antigua. Todo era de los años 80 o 90, las bombas, el edificio, hasta los letreros. Entré a la tienda mientras cargaba el combustible. Había un refrigerador viejo con bebidas, algunos snacks, cigarrillos. Todo tenía precios ridículamente bajos, una Coca-Cola a 50 centavos, un paquete de galletas a 30 centavos. Pensé que tal vez no habían actualizado los precios en mucho tiempo. Agarré 2 Coca-Colas y un paquete de galletas. El señor terminó de cargar.
Son $80 el diésel y 1,20 los productos. Total, 81,20. Le pagué con un billete de 100. Me dio el cambio en monedas y billetes viejos, dólares de antes del 2000. No le di importancia. Me despedí, subí a mi tráiler y seguí mi viaje hacia Cuenca. Llegué sin problemas al amanecer. Descargué la mercadería y me fui a descansar a un hostal. Esa tarde, cuando revisé mi cartera, saqué los billetes que el señor de la gasolinera me había dado de cambio. Eran sucres. Sucres ecuatorianos, la moneda que dejó de circular en el año 2000 cuando Ecuador adoptó el dólar. Los billetes estaban en perfecto estado, como nuevos. Pero tenían fecha de emisión de 1998. Me pareció rarísimo. Busqué en Google Maps la gasolinera El Trébol en esa zona de la Troncal de la Sierra. No apareció ninguna. Llamé a otros compañeros traileros que hacen esa ruta. Nadie conocía ninguna gasolinera con ese nombre en ese tramo. Uno de mis compañeros, un tipo llamado Jaime que tiene 30 años manejando esa ruta, me dijo: Carlos, en ese sector había una gasolinera que se llamaba El Trébol. Pero cerró en el 2003. El dueño murió y nadie la volvió a abrir. Está abandonada. 2 semanas después, en mi siguiente viaje a Cuenca, busqué específicamente esa salida. La encontré. Tomé el camino de tierra. 200 metros adentro, había ruinas de una gasolinera. Bombas oxidadas, edificio colapsado, maleza creciendo por todos lados. Era claramente la misma ubicación, pero completamente abandonada. Las bombas eran las mismas que yo había visto funcionando, pero ahora estaban destruidas por el tiempo. Bajé del tráiler y caminé por las ruinas. Encontré un letrero caído entre la maleza. Gasolinera El Trébol. Tomé fotos de todo. Cuando mostré las fotos a Jaime, él confirmó: esa es. Estuvo ahí por 30 años. El dueño se llamaba Don Esteban Quiroga. Murió en el 2003 y su familia cerró el negocio. ¿Tenía 60 años?, pregunté. Sí, más o menos esa edad cuando murió. Todavía tengo los billetes de sucres. Los guardé en una caja. No sé qué pasó esa noche. No sé si de alguna manera viajé al pasado, o si Don Esteban sigue atendiendo su gasolinera en alguna dimensión paralela. Lo único que sé es que cargué $80 de diésel real, que me sirvieron para llegar a Cuenca. Y eso hace que todo sea aún más inexplicable. Manejo trailers en Brasil desde hace 18 años. Principalmente hago la ruta entre Sao Paulo y Curitiba, bajando por la BR-116. Es una carretera grande, con mucho tráfico de camiones. Me llamo Paulo, tengo 50 años, y lo que me pasó hace 3 meses con mi radio CB me tiene pensando en cambiar de profesión. Para los que no saben, el radio CB es como WhatsApp para camioneros. Lo usamos para comunicarnos entre nosotros, avisar de accidentes, de retenes policiales, de tramos peligrosos. Todos los traileros tenemos uno. Es parte esencial del trabajo. Mi radio es un Cobra del 2020, moderno, con buena señal, siempre funcionando perfecto. Era un domingo de septiembre, cerca de las 3 de la mañana. Bajaba de Sao Paulo hacia Curitiba con carga de autopartes. La carretera estaba semi vacía, solo algunos camiones dispersos. Yo iba escuchando mi radio en el canal 19, que es el canal principal que usan los camioneros brasileños. De vez en cuando alguien hablaba, avisos de rutina, saludos, chistes. De repente, escuché una voz desesperada en el radio. ¡Ayuda! Por favor, alguien que me ayude. Estoy en el kilómetro 230 de la BR-116. Mi camión se volcó. Estoy atrapado.
por favor. La voz sonaba joven, tal vez de 20 o 25 años. Sonaba aterrada. Agarré mi radio inmediatamente. Aquí, Paulo. Te escucho. ¿Cuál es tu situación exacta? Mi camión se volcó. No puedo salir. Hay fuego. Por favor, rápido. Tranquilo, hermano. ¿En qué kilómetro exacto estás? Kilómetro 230, cerca del puente. Ya voy para allá. Aguanta. Yo estaba en el kilómetro 210. Aceleré al máximo. 20 kilómetros, llegaría en unos 12 minutos. Mientras manejaba, seguí hablando por el radio. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rodrigo. Rodrigo Silva. Por favor, apúrate. El fuego está creciendo. Ya casi llego, Rodrigo. Resiste. Pasé el kilómetro 220. 225. 228. En el 230 empecé a buscar señales de accidente. Nada. No había ningún camión volcado. No había fuego. No había nada. La carretera estaba completamente normal. Seguí hasta el kilómetro 235. Nada. Agarré el radio. Rodrigo, estoy en el kilómetro 230. No veo ningún accidente. ¿Dónde estás exactamente? Silencio. Rodrigo, ¿me escuchas? Más silencio. Intenté varias veces. No hubo respuesta. Llamé a emergencias por celular. Les conté lo que había escuchado. Me dijeron que enviarían patrullas a revisar. Me quedé en la zona durante 1 hora, esperando a la policía, buscando cualquier señal. Nada. Los policías llegaron, revisaron toda el área. No había ningún accidente reciente. Me preguntaron si estaba seguro de lo que había escuchado. Les mostré el registro de mi radio, las transmisiones quedaban grabadas. Revisaron la grabación. Estaba ahí, la voz de Rodrigo pidiendo ayuda. Pero cuando los policías llamaron para hacer seguimiento, no había ningún reporte de accidente en esa zona esa noche. Al día siguiente, busqué en internet. Rodrigo Silva, accidente BR 116. Encontré algo que me heló la sangre. En abril del 2018, un camionero de 23 años llamado Rodrigo Silva había muerto en un accidente en el kilómetro 230 de la BR 116. Su camión se había volcado y había explotado. Quedó atrapado dentro. Murió quemado antes de que llegaran los bomberos. En los reportes de prensa mencionaban que había intentado pedir ayuda por radio CB en sus últimos momentos. Eso fue hace 5 años. Y yo escuché su voz, pidiendo ayuda, hace 3 meses. No fue una grabación vieja. Era una transmisión en vivo, en tiempo real. Él me respondía. Hablaba conmigo. Pero estaba pidiendo ayuda para un accidente que ocurrió hace 5 años y del que nunca pudo escapar. Desde entonces, cada vez que paso por el kilómetro 230, apago mi radio CB. Porque a veces, tarde en la noche, la voz de Rodrigo vuelve a aparecer. Siempre la misma súplica. Siempre el mismo terror. Atrapado en un bucle eterno, pidiendo una ayuda que nunca llegó a tiempo.